Buenos días a todos. Hoy continuamos con nuestro estudio de los salmos penitenciales. El salmo para hoy es el Salmo 51. Es quizás el salmo penitencial más conocido de la Biblia. Se puede dividir en tres secciones, del versículo 1 al 7 y del 8 al 15 y del 16 al 20. Vamos a iniciar con la primera sección. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu bondad, conforme a tu inmensa compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y hecho lo malo delante de tus ojos. Por tanto, eres reconocido justo en tu sentencia y tenido por puro en tu juicio. He aquí he sido malvado desde mi nacimiento, pecador desde el vientre de mi madre. Porque aquí amas la verdad más que la astucia o el saber oculto. Por tanto, enséñame sabiduría. Se atribuye el Salmo 51 a rey David, y muchos comentaristas antiguos dijeron que David había escrito este salmo después del episodio con Betsabé, cuando la espió, mandó a matar a su marido y luego se la llevó al palacio para ser su mujer, que era un grave pecado. Este salmo entonces presenta la súplica, la petición y la expresión del arrepentimiento del pecador que sabe que ha hecho mal y que necesita la ayuda y el perdón de Dios. Por eso que dice al inicio: ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu bondad, conforme a tu inmensa compasión, borra mis rebeliones. El hablante reconoce que necesita la misericordia de Dios y que no lo merece. Porque dice conforme a la bondad de Dios, conforme a la inmensa compasión de Dios, que Dios le limpie, que le borre los pecados, las rebeliones. Es decir, el hablante dice: yo he pecado, sé que necesito ayuda y solo por la compasión de Dios puedo recibir esta ayuda y este perdón. Amplía su pensamiento pidiendo al Dios: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El pecado, la maldad, viene a ensuciarnos, más moralmente que físicamente, obviamente. Entonces, cuando uno queda impuro, cuando queda sucio, cuando queda manchado moralmente, necesita que Dios lo limpie, que lo perdone, que le restaure a esa higiene espiritual, a la integridad espiritual que viene por la limpieza espiritual. Claro, dice: lávame, límpiame. No de las manchas de lodo, no de las manchas de una comida donde se ha llenado de la grasa y todo, sino se pide que se vean las manchas del pecado. Manchas que quizás no podemos ver con el ojo, pero que quedan en el corazón y que nos separan de Dios. Dice: porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo interesante de David o del salmista, cual fuera en este caso, es que no huye de su pecado. No trata de poner la responsabilidad a otras personas. Dice: yo sé que he pecado. Yo sé que he hecho mal. Mi pecado está siempre delante de mí. Tiene conciencia de que ha actuado mal y que eso no agrada a Dios. Pero dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora, en cierto modo, podemos decir que obviamente David había pecado contra otras personas, contra Urías, el marido de Betsabé, por ejemplo. Pero todo pecado viene en primer lugar y en último lugar a ser una ofensa contra Dios. Es una ofensa y atacar a otra persona, hacer mal a otra persona,
de cualquier forma. Pero la gravedad no solo es que hemos herido o lastimado a otra persona, sino que eso también es una ofensa contra Dios. Porque en la Biblia expresa que Dios es un Dios celoso por la justicia. Es un Dios celoso que nos ha mandado a respetar, a amar a los demás. Porque no quiere que nada malo pase a sus hijos por causa de sus hermanos. Entonces dice, contra ti he pecado, Señor. Al hacer mal a otra persona, pecamos contra Dios. Dice, por tanto, eres reconocido justo en tu sentencia. Dios es imparcial. Dios dictamina la justicia, decreta la justicia, su juicio, su decisión, su veredicto siempre es la verdad, siempre es lo mejor, siempre Dios es justo. ¿No? Dios es la perfecta justicia y es el autor de la perfecta justicia. Entonces Él es reconocido como justo y tenido por puro, es decir, inocente, sin escrúpulos, sin problema, sin cosa que esté ahí como que podría envilecer a la idea de Dios. Dios es perfecto, es justo. Es limpio en su decreto. Lo que Dios quiere siempre es lo mejor. Y en contraste, dice el salmista, dice David, he aquí, míreme a mí, yo he sido malo desde mi nacimiento, pecador desde el vientre de mi madre. Claro, ese es uno de los textos que usamos para hablar del tema del pecado original. La tendencia que tiene todo ser humano, aún desde el vientre de su madre, de pecar. La excepción en este caso siendo Jesús, que no recibió los efectos de la caída de Adán y Eva, que no recibió esa tendencia al pecado siendo Dios encarnado. Pero los demás, que somos imperfectos, que somos como dicen, pero es que solamente soy humano, tenemos esa tendencia de fallar. Si no tenemos la ayuda de Dios, si no tenemos la dirección de Dios, vamos a fallar, vamos a desviarnos de la verdad, vamos a desviarnos de la justicia y vamos a pecar. Y eso viene desde antes de nacer, ¿no? Es la condición humana del pecador en que todos estamos. Otra vez tiene contraste, dice, porque he aquí amas la verdad más que la astucia o el saber oculto. Por tanto, enséñeme sabiduría. Dios, que es perfecto, que es sabio, que es justo, que es la suma bondad, dice que ama la verdad más que la astucia. Muchas veces los seres humanos pensamos que somos muy astutos, muy listos, que con tal que nadie nos mire podemos lograr las cosas que queremos, quizás de mala manera. Pero dice, no es así. Dios sabe todo. Dios mira todo. Nada se puede ocultar de Dios. Por tanto, necesitamos que Dios nos dé la sabiduría para que podamos encaminar nuestras vidas, para que podamos aprender a vivir justamente, inocentemente y con la bendición de Dios. No querer ser muy listos nosotros y tratar de esquivar las reglas o tratar de esconder algo de Dios. Esa es una tarea necia, porque no hay nada que podemos esconder de Dios. Todo lo mira y todo lo puede enjuiciar. La segunda sección del Salmo es parecida a la primera, tiene la misma estructura. Vamos a leerlo de nuevo y comentar sobre sus partes individuales. Dice el salmista, versículo 8. Límpiame de mi pecado y seré puro. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír canciones de gozo y alegría, y se regocijará el cuerpo que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Dame otra vez el gozo de tu salvación,
y que tu noble espíritu me sustente. Enseñaré a los rebeldes tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbreme de la muerte, oh Dios, y cantará mi lengua tu justicia, oh Dios, mi Salvador. La segunda sección empieza de nuevo con una petición a Dios. Límpiame de mi pecado y seré puro, lávame y seré más blanco que la nieve. De nuevo expresa la necesidad de recibir una limpieza de Dios, una limpieza moral o espiritual. Sabe que el pecado ha manchado su corazón y su ser. Entonces no es digno de estar en la presencia de Dios. Pero dice, si Dios lo lava, estará puro o será puro. Pide ser más blanco, no en el color de su piel, sino como un atuendo, como un traje que usaban para entrar en el templo. Tiene que ser de puro lino fino y blanco. Entonces se limpiaba, se buscaba de lavar hasta el punto que no fuera ninguna mancha, que fuera resplandeciente. Y claro, lo que más conocía como algo blanco y resplandeciente era la nieve, ¿no? Porque la nieve mancha muy fácilmente, pero cuando es recién caída, cuando es nieve limpia, pues se nota, ¿no? Es algo brillante, blanco, limpio. Luego dice, hazme oír canciones de gozo y alegría. Sabe que por su pecado vive un momento de tristeza. Vive como abatido, incluso habrá estado enfermo. Menciona la Biblia varias veces que el rey David estaba enfermo y entendía que su enfermedad, que su malestar era porque era un pecador, que había cometido pecado y que tenía que buscar a Dios de nuevo. Por eso dice, hazme oír canciones de gozo y alegría, y se regocijará el cuerpo que has abatido. Entendía sus sufrimientos como la disciplina de Dios para los hijos queridos de la casa. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. En el Antiguo Testamento escuchamos en varios libros, en varios momentos, ese concepto de que Dios esconde su rostro de nuestros pecados, como que no los quiere ver. Es una manera de Dios mostrar su misericordia, su compasión para con los pecadores. Porque si los mirara fijamente, pues tendrían que morir, ¿no? El pago del pecado es la muerte. Entonces, si Dios se volteara la cabeza, si dejara de ver por un momento, sería un acto de misericordia. Nos dice, esconde tu rostro mis pecados. Pero claro, no solo para que Dios no los viera, sino para que los borrara, para que Dios los eliminara. La intención del salmista se expresa claramente. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Sabe que necesita la renovación de su corazón. Sabe que su relación con Dios se ha dañado por el pecado que él ha cometido. Entonces necesita que Dios le renueve el corazón, que le restablezca el corazón con el Espíritu de Dios y que le renueve de nuevo su espíritu y su relación con el Señor. Por eso dice, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Recordamos que en la creación del ser humano, Dios sopló su espíritu a Adán y se hizo un ser viviente. Entonces, sin el espíritu en nosotros no tenemos vida. David estaba pidiendo que Dios le diera la renovación de su vida, que le mantuviera con el bien, que restableciera esa relación que había establecido con él, con su alianza y su pacto. Dice, dame otra vez el gozo de tu salvación y que tu noble espíritu me sustente. Sabe que necesita la ayuda de Dios para mantenerse vivo y para continuar. Pero toda esa solicitud, esa petición que hace para la renovación, según David, según el salmista, tendrá un efecto. Y ese es el efecto. Dice, enseñaré a los rebeldes tus caminos, y los pecadores se convertirán
a ti. David se mira no solo en situación de convertirse él mismo en un fiel y obediente persona a Dios, sino quiere enseñar a los demás a que también sean obedientes a Dios, para que se vuelvan a Dios. Como rey de su pueblo, David era también el pastor de su pueblo. No tenía la función sacerdotal, pero tenía ese papel de cuidar, de enseñar, de proteger a los israelitas, a los judíos de su día. Entonces, yo voy a hacer que la gente se vuelva a ti, Señor, pero prepárame, límpiame, renuévame. Y dice, terminando esta sección, líbrame de la muerte, oh Dios, y cantará mi lengua tu justicia, oh Dios, mi Salvador. La angustia por su pecado, por su malestar, por la desgracia que había experimentado en varios momentos, hace que David pide de nuevo que Dios le libre de la muerte, para que de nuevo pueda alabar a Dios. Y la última sección es un poco más breve, pero cambia la temática en un poco. Pasa de la idea de cantar o celebrar a Dios a pedirle a Dios el poder alabarlo y restablecer las ofrendas justas en el santuario. Y dice así, el versículo 16. Soberano mío, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no te complaces en holocausto. El sacrificio que más te agrada es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios requeridos, holocausto y oblación. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El versículo 16 es muy conocido en el mundo cristiano como parte de los oficios diarios. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aquí la traducción dice, oh soberano mío, es lo mismo. Es otra traducción de la misma palabra que tiene allí. Entonces, pedimos a Dios la capacidad de alabarlo. No es algo que solo viene de nosotros. Dios nos tiene que dar su espíritu, su gracia para que le alabemos dignamente. Sin este espíritu, sin la gracia de Dios, nuestra alabanza, nuestras ofrendas, nuestras buenas obras carecen de valor completo. De hecho, pueden carecer de valor total porque son productos del corazón manchado y lleno de pecado. Pero una vez limpio el corazón, entonces limpia la alabanza. Dice, porque Dios, tú no quieres sacrificios que yo daría. ¿Qué sirve alabar a Dios si no queremos estar en buena relación con Dios? ¿Qué serviría llevar un animal a un altar a dar un sacrificio si no tenemos deseo de enmendar nuestras vidas y vivir como Dios quiere que vivamos? Por eso Dios no se complacía en los holocaustos, es decir, las ofrendas quemadas de animales, sino que quería la obediencia. Quería que la gente dirigiera su vida de manera de acuerdo a las leyes y las enseñanzas de Dios. Dice por eso, el sacrificio que más te agrada es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo que Dios quiere es que nos arrepentamos, que nos volvamos a Él. Ese es el sacrificio. ¿Y qué sacrificio? Porque tenemos que estar dispuestos a decir, Dios, admitimos que hemos fallado. Tenemos que entregar la voluntad y el corazón a Dios para que Él gobierne nuestras vidas. Pero nos da confianza, porque dice que Dios no desprecia al corazón contrito. No es que Dios nos quiere correr. Dios quiere que nos volvamos a Él. Y por tanto no nos desprecia cuando estamos llenos de pecado, de maldad, de problemas y nos acercamos a Él. No nos desprecia. Dice, vengan a mí.
como dijo Jesús en el Evangelio según Mateo: vengan a mí todos los que están cargados y agobiados, y yo les haré descansar. Dios quiere darnos la vida, el perdón, quiere darnos una vida libre de pecado y de maldad. No quiere rechazarnos. Entonces, cuando nos acercamos a Él, Él nos recibe y nos bendice. El resultado de esa renovación que Dios nos da, que el salmista pide, es la restauración no solo de la vida individual de David o del quien esté orando, rezando este salmo, sino es también la integridad del pueblo de Dios, ¿no? Haz bien con tu benevolencia a Sión. Sión es lo que llamaban en el Antiguo Testamento, poéticamente, a la ciudad de Jerusalén, donde estaba el santuario, el templo. Y aunque no se había construido el templo todavía, en tiempo de rey David, había un santuario, un tabernáculo, que habían tenido desde los tiempos de Moisés. Entonces, cuando se restaura el pueblo de Dios, se restaurará el bienestar de donde vive el pueblo de Dios. Ya habrá una reconstrucción de la integridad de la ciudad donde viven, de la comunidad. Y entonces, y solo entonces, Dios recibirá los sacrificios, las ofrendas que quiere y que ha enseñado su pueblo ofrecer. Como dice: y entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Claro, los cristianos ya no ofrecemos becerros sobre el altar. Entendemos que Cristo pagó nuestro pecado, ofreció su vida en sacrificio perfecto por el mundo en la cruz. Por tanto, ya no ofrecemos la sangre de animales ni ofrendas quemadas en el altar. Pero ofrecemos a Dios ese sacrificio que Cristo ofreció. Decimos al Padre: Padre, mira a tu Hijo y recíbenos. Acéptalo a Él como nuestra ofrenda, porque Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro hermano, Él es nuestro Salvador. Mire su sacrificio y recíbenos y danos tu gracia, Padre Celestial. Te lo pedimos. Entonces, cuando sabemos que necesitamos arrepentirnos, cuando estamos tristes por nuestros pecados, cuando nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de la ayuda de Dios y el perdón de Dios, podemos recurrir al Salmo 51 para expresar nuestro deseo de la renovación y pedir esa ayuda que solo viene del Señor. En el próximo estudio vamos a continuar estudiando los salmos penitenciales. Nos quedarán, si no mal recuerdo, 3 salmos que estudiar. Pero antes de terminar el estudio, quisiera invitarles a orar conmigo y ofrecer al Padre el Padre Nuestro. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga.